Ezequías fue un rey, ejemplo y baluarte en época de su reinado. Su vida nos enseña el entusiasmo de servir a Dios, colocando el mejor de su servicio a Él. Este mensaje fue predicado en la Iglesia Apostólica y Profética Internacional Zarza Ardiente, en Maracaibo, Venezuela, de la cual nace nuestro ministerio. Saludos fraternales a los apóstoles René y Malangeri de Valladares. Soy tu pastor y amigo Alejandro Paz Rincón y este es otro mensaje de nuestro ministerio. Y hablando entonces de los reyes del Antiguo Testamento, hubo un rey que lo vamos a conseguir en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, que llamó la atención de mi vida, porque dice la Escritura que no había otro rey más ilustre que este que te vamos a presentar, y se llama Ezequías, rey de Judá. Vamos a 2 de Reyes en su capítulo 18 y vamos a leer desde el primer versículo, continuando por el 2 y el 3, y luego nos vamos a 2 de Crónicas en el capítulo 29 para contar la historia de este joven rey. 2 de Reyes, capítulo 18, dice a la letra: en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Verso 4. Y quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Que el Señor añada bendición y vida eterna a esta su santa palabra. Vemos que la Escritura enseña que entre los reyes que hubo en Judá, no había uno que había hecho mejor papel en obediencia a Dios como este joven Ezequías. Ezequías tenía una edad corta, una edad de 25 años. Para nosotros 25 años es apenas un muchacho. Sin embargo, este muchacho no trajo la herencia, esa genética malvada que trajo su padre Acaz cuando fue rey de Israel, de Judá, perdón. Porque Acaz era tan malo, tan violento, tan de lo peor, que incluso quemaba niños para sacrificarlos en honor a su Dios. De hecho, Acaz llegó hasta quemar a sus hijos por causa de la idolatría que tenía el pueblo de Judá. Ahora escuchen, cuando vemos que este muchacho, mientras estaba más o menos reinado junto con Oseas, porque ya Acaz había muerto, llegó el momento donde él tenía que tomar las riendas, porque Oseas también se había apartado. Y quiero que vayamos al capítulo 29 de 2 de Crónicas y estudiemos entonces por qué Ezequías fue un gran ejemplo. Amén. Amén. El capítulo 29 de 2 de Crónicas, en su verso 2, dice de la siguiente manera: Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho
Lo primero que vemos de este joven rey es que tomó el mejor ejemplo y fue un buen ejemplo para todos los que le seguían. Aunque sabemos que su padre biológico no fue David, sino que en David estaba el esplendor de la gloria del pueblo de Israel, de Judá, cuando él fue rey, vemos que él tomó lo mejor del rey David para poder ejercer su ministerio como rey y como gobernante. Cuando Dios te entrega a ti una responsabilidad, es menester tuyo tomar el mejor ejemplo de tu líder. Si nosotros tenemos como líder a Jesús de Nazaret, no hay otra cosa mejor que tomarlo a él como ejemplo. Y hay algo que yo veo de este muchacho, que no se dejó influenciar ni por la edad, ni por las circunstancias que le rodeaba, porque el papá era suficientemente malo como para entregarle una maledicencia a su
Porque hay muchos ministros, muchos cristianos que tienen la mejor intención de hacer las cosas, pero no las hacen. Y eso es solamente intención. Yo con la intención no hago nada, yo con la intención no puedo edificar nada. La intención quizás me sirve, escuche bien, quizás la intención me sirve para decirle al Señor que estoy a punto de arrancar, pero no lo dan. Dice el libro de los Hebreos que con la intención solamente Dios se gozó por el sacrificio que iba a hacer Abraham. Pero eso es otra cosa. Una cosa es pensar o querer hacer las cosas bien para el Señor y otra cosa es actuar para hacerlo. Porque tú con intención no vas a lograr edificar tu porvenir. Tú con intención no vas a llegar a prosperar en todas las cosas. Tú empiezas a cumplir y a prosperar cuando pones exactitud en cumplir todas las cosas del Señor. Mira lo que dice el verso 25. Y puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Hay algo que se le reveló a Ezequías, y era la alabanza. Porque, escúcheme bien, aunque en el tabernáculo de David estaba plasmada la intención de poder alabar al Rey de Gloria, de poder hacerlo con cánticos, con salmos y con alegría, Ezequías lo hizo en su templo. Y si hay algo que Dios busca, es que usted aprenda a conocer su rostro, a conocer su vida, a tener el conocimiento pleno de Dios, y entonces allí tu alabanza será de continuo. Mientras tú no conozcas a Dios, tú no le vas a alabar. Y Dios decía, sacrificio de alabanza. ¿Por qué sacrificio? ¿Acaso cantar cuesta? ¿Acaso levantar un clamor cuesta? Escúchame, cuando tu corazón no tiene la intención, váyate sin cuenta. Porque tu orgullo no te deja. Porque crees poder con todos tus problemas. Porque crees que puedes cumplir con todo lo que Dios te coloca en tu propia fuerza. Déjame decirte que el conocimiento de Dios me enseña que cuando más débil estoy es cuando más fuerte me propongo. Es el conocimiento de Dios que me lleva a mí a levantar una alabanza verdadera. Dios busca adoradores, pero es tu corazón el que tiene que alabar. Es tu corazón quien tiene que llenar de gloria y de incienso la presencia de Dios. Por eso es que él tenía esa actitud. No era que iba a montar el tabernáculo por montar. No, es que el tabernáculo que voy a montar, es que voy a edificar el templo, es que voy a colocar los utensilios, y es que voy a colocar alabadores allí dentro del tabernáculo. Porque a Dios hay que alabarlo, te guste o no te guste. Escúcheme, pueblo. Conocemos que Ezequías tenía un buen ejemplo. Conocemos que tenía entusiasmo en Dios. Conocemos que se esmeró en limpiar. Conocemos también que tenía exactitud en cumplir las cosas. Era tan exacto que hizo todo como el rey David lo tenía en su corazón. Hay gente que va a la iglesia, pastor. Menos mal que esta no, porque acabo de escuchar ayer que los perros se me pararon todos. Que le cuesta cantar una alabanza, que le cuesta ir, canta. No, eso no puede ser en la iglesia, menos en estos últimos tiempos. Menos en estos últimos tiempos. Cuando usted entre por esa puerta, desde que llegue usted a los actos de este templo, usted tiene que venir saltando y brincando como un cabrito, así como David lo hacía. No esperar que sea las 7:30 para llegar a empezar el servicio, sino que desde que usted llega allá, ya usted venga danzando y brincando y alabando al Rey de Gloria, porque usted es un sacerdote. Escúcheme, usted es un levita y usted tiene todo el compromiso de poder adorar y alabar a Dios. No, usted quiere alabar a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 31, entendemos que
servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Voy a repetir esto porque usted tiene que comérselo bastante y masticarlo bien. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ahora aquí hay una gran diferencia. Es que Dios estaba mirando a Ezequías y a Judá, mientras que en Israel, cuando estaba Osea mandando, había problemas, había pecado y había cautividad. En ese momento, cuando Ezequías estaba mandando, había pecado por las cuales permitía que Israel fuera cautiva por el reino asirio. Era tanto problema que tenía Israel que había una plaga de leones en ese momento. Escúcheme, plaga de leones que se habían a devorar a los hombres. Mira, era tan problemático mientras Ezequías estaba adorando y levantando el templo que en Israel se había perdido totalmente el temor a Jehová. Y cuando vemos que Ezequías viene a pedirle a Dios que guarde su tierra, ya Senaquerib, rey asirio, venía a devorar a Judá. ¿Y saben lo que hacía Senaquerib? En el capítulo 32 ustedes pueden ver todo lo que habló este hombre, todo lo que dijo era blasfemia contra Dios. Él decía, además de esto, escribió cartas con blasfemias contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, ¿cómo los dioses de las naciones, de los países no pudieron librar a su pueblo? Mis manos tampoco, el Dios de Ezequías librará a su pueblo. Mira hasta dónde llegaba el pecado que Israel tenía, que Sedequías ya quería meterle mano también a Judá. Y una cosa que aprendí de este hombre es que a palabras necias oímos sordos. Ezequías no le replicó. Ezequías tampoco quiso revertir la ofensa al rey Sedequías. Se unieron dos personas y oraron, Isaías y Ezequías, y oraron. Dice el verso 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ezequías oró por seguridad, por la seguridad de su pueblo, por la seguridad de su gente, porque venía un hombre que caía en picada para arrebatar la bendición que ya había conseguido Ezequías en medio de un avivamiento y que Dios había dado. Esta gente venía diciendo que iba a acabar con Judá, pero ellos no se enfrentaron, sino que oraron. Y fíjate lo que dice el verso 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey asirio. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Y es que Dios te va a poner, escúchame bien, mientras Dios te coloque en el lugar específico, Él va a estar delante de ti como poderoso gigante, y no va a haber enemigo que aunque ofenda
llegó la palabra de Dios a él. Le dijo: Ezequías, prepara tu casa, porque te vas a morir. Dice la escritura que Ezequías se pegó contra la pared y empezó a dar gritos, y gritos de desesperación. Ezequías tenía 25 años, reinó 29. ¿Cuántos años tenía? 54 años. Pero escúchame, que todo es un propósito de Dios. Hay una oración que dijo Ezequías que a mí el corazón me iba a estallar cuando lo leí. Ezequías le dijo a Dios: Señor, el Seol no puede alabarte, el muerto no te puede adorar, el sepulcro no puede levantar alabanzas, solamente te alaban los que están vivos. No había salido Isaías cuando se devolvió y le dijo: te voy a dar 15 años más. Te voy a dar 15 años más. ¿Saben por qué? Porque Dios dio la fe de Ezequiel. ¿En qué sentido? Ezequiel le dijo en medio de la oración: yo he trabajado para ti, yo he vivido como tú has querido que yo viva, y me vienes ahora a mandar la muerte. No fue un acto de orgullo, ni fue sacar los trapitos a Dios. Es que Dios vio su corazón y dijo: este hombre sabe lo que está pidiendo, este hombre sabe por lo cual está orando. Isaías se devolvió y le dijo: tranquilo, son 15 años más que Dios te dio. Y entonces ahí Ezequías volvió a tener riqueza, y dice el capítulo 27: y tuvo Ezequías riqueza y gloria en gran manera, y adquirió tesoro de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para centenas de grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos, ovejas de vaca en gran abundancia, porque Dios le había dado mucha riqueza. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿Sabe por qué? Porque le hizo recordar a Dios el trabajo arduo que había hecho, la alabanza que estaba en su boca, y porque hizo las cosas como Dios quería que hiciera. Amén. Y quiero que me salgan en esta noche, pueblo. ¿Cuántos Ezequías hay aquí que están trancados? ¿Cuántos Ezequías no hay dentro de nuestros hogares que tienen la intención de hacer las cosas? Hijos que te dicen: madre, padre, yo quiero servir al Señor. No, todavía está muy pequeño, tiene que estudiar, tiene que trabajar. No, deje que haga el servicio, deje que haga el trabajo, porque es lo único que te puede llevar a alcanzar el éxito. El conocimiento pleno de la gloria de Dios es la palabra de Dios la que te va a edificar, es la palabra de Dios la que te va a levantar, es la palabra de Dios la que te va a hacer un rey que edifique para todo el pueblo. Aleluya, dígale fuerte que la paz al Rey de Gloria. Aleluya, aleluya. Ezequías tenía algo que muchos no tenían, y era que muchos reyes en Judá e Israel vivieron para sí. Vivieron para sí. Ezequías tenía la valentía de poder levantar bandera, porque Jehová era su Dios. Amén. Quizás hoy el país está rodeado de problemas, de amenazas, de miseria, de colas, de escasez, porque los de Ezequías están durmiendo. Porque los de Ezequías no salen a pelear la batalla. Porque no se trata de pelear contra un sistema, se trata de salir y hacer cambiar las mentalidades de la gente, para que la gente entonces empiece a prosperar en todas las cosas y tenga salud. Amén. Que tu cuadra, que tu vecindario sepan que tú eres una persona que predica, que se preocupa por ellos. Si hay algo que Dios quiere en esta noche, es
que se levanten no solamente los Ezequías, que se levanten los Josías, que se levanten los David, que se levanten aquellos hombres y mujeres que Dios les entregó un ministerio y que todavía lo tienen por semilla. Ya llegó la hora de acrecentar tu fe. Ya llegó la hora de empezar a predicar primero por tu casa, luego por tu vecindad, y luego Dios te va a llevar a las naciones. Amén. Pueblo amado, Ezequías tenía algo que hoy quise enseñar, y era que tenía pasión por el ministerio que Dios le había entregado. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso, póngase de pie. Mi oración es para que usted vuelva a pactar con Dios. Así como Ezequías lo hizo. Ezequías decidió pactar y determinó pactar con Dios para apartar de su pueblo todo el ardor de la ira a Israel. Quizá usted dirá en su noche: a mi Dios no me escucha. Quizá usted dirá: tanto que le trabajo al Señor y Él no me está escuchando. Quiero decirte que Dios te está escuchando y Dios te ha amado. Lo que te ha hecho mucho ruido y no le prestas atención. Quizás tanta queja en tu vida no te ha permitido escuchar la voz de Dios. Y aunque parezca mentira, Dios utiliza gente para tirarte la cisterna. Y no es el diablo. Quizás son tus hermanos que te tiraron en la cisterna para que vengan los vecinos y te vendan a Egipto. ¿Cómo es claro? Y pueda prosperar entonces Israel como prosperó con José. Yo sé que hay mucha gente que necesita escuchar a Dios. Pero Dios también necesita de ustedes, Ezequías, que se levanten, que tengan fervor para servir, que tengan pasión para hacer lo que Dios le manda hacer. Pasa usted adelante y vamos a hablar con ellos. Pásase